Me interesa mucho la definición y la diferencia que haces respecto de la gente en situación de calle y la gente en situación de calle. De calle y en calle. En calle y de calle. Y de calle. Y cómo a veces estar en una situación en calle equivale a que no pudiste superar algunas dificultades que tienen que ver con la historia de tu vida, pero que fundamentalmente tienen que ver con una adaptación que algo te la hizo perder. Claro. ¿No es cierto? Me parece con la sociedad, ese resto... Sí, claramente hay una desintegración, una desarticulación de lo que es los lazos sociales, hay una pérdida que se está claramente cada vez más agudizando y peor aún, se está haciendo crónico, porque ahí aparece justamente la individualización de un sistema neoliberal, que es justamente la meritocracia. Una característica de la meritocracia, porque ¿qué dice la meritocracia en cuanto a poder simbólico de lo liberal? Es decir, bueno, esta persona está en situación calle porque no tuvo los méritos suficientes para salir de ellos. Y porque no quiere trabajar, porque es vaga, porque es negro, porque todas esas generalizaciones. Entonces, lamentables. Es lamentable. Y es lamentable porque hoy vivimos... Mira, hoy te quería invitar a un término nuevo. ¡Apa! Claro, porque a todo esto lleva... Hoy vivimos en un estado ilusorio. Esto lo planteaban muchos autores, pero sobre todo, y un estado aparente. ¿Qué quiere decir con un estado aparente o un estado ilusorio? Que supuestamente la funcionalidad que tiene el Estado es generar bienestar a una sociedad común, que llegue a todos y a todas. Cubrir ese bienestar, asume el concepto, asume el término, en cubrir las necesidades de todos y todos. En aspectos nutricionales, en aspectos de vivienda, en aspectos educacionales, en aspectos de sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede hoy? Hoy el Estado, como bien habla nuestro presidente, o sea, que es un criminal y todo, en realidad él está haciendo del Estado un Estado criminal. Exactamente. No hay que confundir las palabras, claro, ni el sentido. De sentido, porque él es lo que está planificando una política sumamente criminal y cruel hacia la sociedad. Por eso digo un Estado ilusorio, un Estado de ficción. Porque el Estado no es eso, el Estado debería cubrir a la población para que viva cada vez mejor. Pero bien como decía Weber, sí. Weber decía que el Estado es un monopolio de la violencia legítima. Por supuesto. Entonces, esto es lo que está haciendo hoy Milei. Es de lo que se valen, de lo que se valen los gobernantes, decía Weber, de lo que se valen los gobernantes para imponer ideas y para imponer claro. Para poner ideas y si vos no acatás esas ideas, legitimar la violencia, pero justamente autorizada, como pasó con los jubilados. Siempre, es legítima porque la autoriza el gobierno. Autoriza ese cosa. ¿Qué diferencia enorme hay entre gobierno y Estado, que generalmente confundimos tanto? Que el Estado, digamos, en la ignorancia del común denominador, el Estado no es solamente el empleo público, porque la gente cree que es el empleo público, el Estado. El Estado regula. Regula, claro. Es decir, que aquel no robe, que aquel no sea un monopolio, regula las relaciones societarias, entre las personas. Entre capital y trabajo, es un regulador entre esos. Exacto. Sí. Y no hay que olvidarse ni desmerecer que, como una cuestión que integra el Estado, tiene que ver, por ejemplo, con la policía, con la educación, no es solamente con el empleado del Estado, que uno se lo imagina que es un municipal, que a lo mejor no trabaja, o que trabaja en un banco del Estado y entonces tampoco trabaja, porque no es así. No es así. Nunca fue así. Nunca. Nos hicieron creer eso para que nos crearon la necesidad en el gobierno de Menem. Sí. No es casual que Gasalla con el empleada pública como una persona sumamente como la aspirante vulgar, como maleducada. Exacto. Generaron justamente un estereotipo que a su vez genera una estigmatización sobre el empleado público como una persona vulgar que solamente toma mate y que menosprecia al otro, al que atiende, ¿no? Y no es así. No es así para mí nada. Nunca, la verdad que soy sincera, que seguramente le va a sorprender a muchos. A mí nunca me gustó ese personaje de Gasalla, porque me parecía siempre como una burla, y a mí me molesta la burla. No. Y los argentinos somos bastante burlones, tendemos
en grupo además, sí, a repetir esa risa, ¿no? Que sea una risa colectiva, la burla, que sea... Sí, bueno. sí, tal cual, porque aparte, yo digo siempre, vea cómo condenó esa imagen, ¿no? Esa condenó muchísimo, porque hoy hoy se normaliza despidos en el Estado público por esa figura. Sí. Y por eso se creó también esa figura de que como tomaban mate, que eran vagos y qué sé yo, hacía falta privatizar esos entes o esos lugares o esas oficinas. Entonces a las chicas le pusieron un uniforme, a los varones los hicieron ir vestidos de determinada manera, porque siempre los uniformes son para las mujeres, los varones no llevan uniforme, sí que vayan con saco y corbata, por ejemplo, pero bueno, parece que eso les cambió la mentalidad en la Argentina, porque ahora vos tenías un uniforme, atendés mejor, no ser la misma persona. Es la misma persona. Es decir, la experiencia a veces es la repetición de la misma cosa vieja. Siempre hay un vicioso, siempre hay alguien que no está haciendo las cosas bien y se perpetúa en el tiempo, pero de ahí a la burla. Y el argentino tiene eso, ¿viste? El argentino es como, yo siempre digo que en el argentino, aparte de hecho hay discriminación racial en Argentina, curiosamente, que es un debate o una tensión que hay que ponerlo en tapete, porque realmente hay una discriminación étnica, racial, entre la Argentina, inclusive con nuestros propios hermanos de los países limítrofes. Ni hablar con Bolivia, el famoso seudónimo de Bolita, el Paragua, ¿viste? Eso que nosotros no tuvimos, perdónenme los que no se sientan nadie tocado, ¿no? Sí. Con los negros esclavos. Nosotros no tuvimos negros para la esclavitud, no. para ocuparse del campo, de las tareas más desagradables, más desgraciadas. Algunas grandes familias que tuvieron gente de color en las personas que lo atendían, digamos, eran para servir el té, ni siquiera está para limpiar, digamos, era tenido en cuenta otra cosa, pero nunca fue el esclavo, como para tener ese resentimiento, que lo tenemos y lo tenemos igual. Sí, porque lo tenemos igual porque es una construcción del capitalismo, todo eso, en realidad. Sí. Es una construcción de los poderes hegemónicos que en realidad, ¿cómo explicarlo? La colonización que se vivió en Latinoamérica, la continuación de la colonización es el poder de la modernidad actualizada de hoy. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que hoy la modernidad es la continuidad del colonialismo. Sí. En diferentes facetas económicas, sociales y simbólicas, porque yo digo siempre, hay algo que el Estado está perdiendo, el poder simbólico. El poder simbólico lo está perdiendo. ¿Qué quiero decir con el poder simbólico? Para que la gente me entienda, es esa construcción de ideas que llega hacia abajo, como es la estigmatización del empleado público, por ejemplo, como estamos hablando recién. Ese poder hegemónico lo está perdiendo el Estado. Entonces, y ese poder simbólico. Ese poder simbólico lo está perdiendo el Estado. Sí. Que también es hegemónico. Sí, claro que es hegemónico. Porque se construye sobre de alguna manera sobre sectores de privilegios. Entonces, eso es lo que está, yo creo que hay que hacer hincapié eso en las construcciones de liderazgo político. Yo no estoy viendo esa garantía o esa reconstitución y restitución del poder simbólico del Estado. No estoy viendo eso hoy. No lo estoy viendo, por eso lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo con discursos que cada vez gana más la derecha, estos discursos de afecto que hablaba anteriormente, negativos claramente y de odio, de resentimiento, están ganando porque hay demandas justamente del sector populares que no estamos siendo posible o no estamos viendo la beta cómo construir esperanza y capturar esperanza. Uh-huh. Entonces, la derecha bien constructora de odio que se ha caracterizado históricamente por construir odio y resentimiento, están ganando la faceta de la esperanza por el odio. Déjalo ahí, lo dejamos ahí, qué interesante, porque ahora venimos después de la pausa, no te vayas, que seguimos. Y también para hablar de la alerta que hay en el sector farmacéutico, que espera que PAMI pague la deuda esta semana.